Cuando entré a trabajar al Tecnológico de León, no tenía contrato. Me reportaba en la papelería, un negocio que no estaba donde está ahora en el instituto, y ahí me registraba en una libreta, apuntaba mis datos y la persona que administraba la papelería llevaba un control sobre la actividad que yo desarrollaba, la hora en la que llegaba y la hora en la que me retiraba. Más tarde, ya cuando me contrataron en el Departamento de Recursos Humanos, tenía un reloj checador de tarjeta. Cada uno de los trabajadores llegábamos a recursos humanos y ahí en una gaveta estaban organizadas alfabéticamente unas tarjetas verticales de cartón que usualmente insertábamos a una parte del checador y presionábamos un botón negro que está en la parte superior y en la tarjeta se imprimía la hora. Entonces teníamos que hacer hora de entrada y hora de salida, y para las personas que tenían varias entradas y salidas pues lo tenían que hacer varias veces. Con el paso del tiempo, la tecnología avanzó y permitió que el registro fuera con datos biométricos, de tal manera que ahora en el instituto pues checamos con las huellas de dactilares en un sistema que pues sigue siendo compartido como en el reloj checador, pero que ahí en la parte donde está el lector pues ponemos nuestro dedo. Bueno, cuando estos sistemas llegaban a fallar o llegan a fallar, el tecnológico siempre tiene una libreta en la que se registra el nombre de la persona, la fecha y la hora en la que entra y posiblemente la hora en la que sale. Ya digamos cuando no hay luz, pues el lector de biométricos no funciona y la checada no puede hacerse por sistema computacional y debe hacerse de manera manual. Y ya una vez que hay nuevamente servicio del sistema, pues hay una persona responsable de recursos humanos que traslada lo que se apuntó en la libreta a tinta al sistema. Yo ahí podría decir que se usan varias interfaces, o sea, yo como trabajador puedo checar con un checador de tarjeta o con un checador de biométrico o de tarjeta de proximidad o apuntando a mano mis datos y poniendo mi firma, autógrafa. Entonces esta sería un poco la liga con el tema de interfaces. Ya en semestres anteriores, en la materia de programación orientada a objetos, he tratado de modelar una solución que utiliza interfaces y la verdad es que no me ha ido tan mal. Tenemos que desarrollar varios programas en Java como si fueran un paquete o un proyecto y avanzar un poco en la comprensión de algunos temas que no hemos visto, pero que yo confío en que con mi explicación a más de algunos les pueda quedar cada vez más claro. Bueno, yo también sé que algunos sistemas registran datos de varias fuentes. Por ejemplo, los datos de alimentación al sistema pueden estar como archivos de texto, guardados en documentos que se pueden abrir con el bloc de notas, se pueden editar, se pueden modificar. Y también los datos pueden provenir de una base de datos. Cuando uno de los dos no está disponible, imagine que la base de datos es remota y que usted se tiene que conectar y que no tiene conexión. Entonces el sistema no puede dejar de fallar, de ofrecer servicio. Lo que suele suceder es que aunque sea en archivos de texto, pero ahí se registran las transacciones que más adelante se llevaron a la base de datos. Entonces aquí hay un pequeño reto de programación. ¿Cómo hacer para que el sistema tome información de una interfase de texto o de una base de datos? Pues es parte del trabajo o de la tarea. Mi ejemplo consiste en trasladar una plantilla de personal a ambas fuentes, es decir, voy a tener información de mis trabajadores o de los trabajadores de la organización en una base de datos y también voy a tener una copia de seguridad en archivo de texto. Entonces, cuando una interfaz no esté disponible, la otra lo deberá estar. Sobre todo estoy pensando que los archivos de texto son locales y si yo no tengo conectividad no pasa nada, yo tengo los archivos conmigo. Lo que debo garantizar es que una vez que el archivo de texto se modifique, tenga que ser igualada a la información que está en la base de datos. Y al revés igual. Si se modifica lo que hay en la base de datos, pues que se actualice el archivo de texto para que yo tenga la seguridad de que tengo un respaldo y lo tengo en una interfaz ligeramente distinta porque pues así son. Una es una base de datos y la otra es un sistema de archivos. Bueno, ¿cómo se construye esta solución si utilizáramos Java?
La primera parte es que yo sigo con el tema de polimorfismo, estamos trabajando el tema número 4, mi proyecto ahora es de recursos humanos y estoy trabajando con una interfase que se llama datos. Y yo estoy diciendo que para esta interfase necesito comprometer un método que se llama cargar plantilla. Entonces cargar plantilla significa llevar a la memoria RAM los datos de los trabajadores que no están ahí, no están en la memoria, están en donde, pues en un archivo de texto o en una base de datos. Y cargar plantilla tiene comprometida la devolución o retorno de una lista de strings. La voy a definir así porque no sé cuántos trabajadores hay, por eso es un arreglo dinámico. Y es de strings porque todos los datos los voy a tener así. Buen nombre, puesto, salario, hora de entrada, hora de salida, los voy a tener concatenados como si fueran un string y esto me va a facilitar a mí mucho el trabajo. Bueno, si esta es la interfaz de datos, vamos a tener que crear una clase llamada lector archivo que implemente la interfase de datos, pero como la tiene que implementar, entonces tiene que colocar entre llaves y el código prudente y correspondiente para el método que se definió como abstracto y que está declarado como responsabilidad, que se llama cargar plantilla. Yo ahora no tengo nada, entonces estoy diciendo, si te invocan, devuelve null porque no tienes nada. Y básicamente es la primera parte que yo quiero explicar. Luego tengo también un lector de base de datos que implementa también la interfase de datos y pues tiene que escribir el método cargar plantilla, así como se definió público, que devuelve un array list de string, se llama cargar plantilla y cuando lo invoques devuelve todos los datos de trabajadores de la organización. También devuelve null porque no estoy preparado todavía para escribirlo. Hasta aquí voy a llegar. ¿En qué difieren? Pues que el lector de archivos debe trabajar con una variable de tipo file, donde file en español significa archivo. Y las clases de archivos están en un paquete de Java que se llama IO Input Output de Java. La clase se llama file. Cuando vemos el tema de archivos nos va a quedar cada vez más claro. Y por otro lado, para conectarme a la base de datos, pues lo que yo realmente necesito es una conexión. Mientras que en uno necesito un archivo, en el otro necesito una conexión. Las conexiones se importan de una biblioteca que se llama SQL de Java. Entonces yo voy a tener que conectarme a una base de datos para poder cargar la plantilla en la implementación de datos para la clase lector base de datos. En lector archivo yo voy a tener que implementar el método cargar plantilla para la interfase de datos de una versión de archivo de texto. Y aquí empezamos. Aquí hay que modificar el código que va aquí al interior para trabajar con datos referidos a través de F. Y acá hay que trabajar con datos referidos a través de C, que son las variables, una de tipo archivo y la otra de tipo conexión. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. En otro momento explicaré qué es una base de datos, cómo se le mete información, cómo se accesa y de manera más importante cómo se accesa desde Java, porque nos va a permitir escribir mejor este método. También voy a explicar, aunque ya lo hemos hecho en el aula de 15, cómo abrir un archivo de texto y leerlo, porque esa información me permitirá traer los datos de los trabajadores de un archivo de texto para poder implementar el método cargar plantilla. Por ahora es todo, no me quiero extender más. Espero que la información que se está platicando sirva, que nos ayude a comprender más acerca del tema. Gracias de nuevo.